Buenos días, lifters. Hoy es jueves, hoy toca preguntas y respuestas. Hoy me he levantado un poco más dormido de la cuenta, ya me escuchéis la voz. Pero bueno, vamos a responder unas cuantas que tengo aquí seleccionadas de Instagram del otro día que fui cogiendo poco a poco. Ya sabéis que me podéis seguir ahí, también en la web, en ivyamazares.com. Y nada, son preguntas muy interesantes, muy variadas en sí, así que seguramente que os resulten de ayuda. Vamos a empezar por Ander, que me dice: ¿qué cantidad de grasa consideras importante en una fase de volumen, sabiendo que los carbohidratos son los importantes? Bueno, pues a ver, el tema de la grasa, yo siempre considero que debe haber como mínimo 1 gramo por kilo de peso. Si tú pesas 70 kilos, pues estaríamos hablando de unos 70 gramos. Si pesas 80, 80 gramos. Eso sería más o menos como mínimo y más en una fase de volumen. Luego, por ejemplo, si tu caso es que te cuesta subir de peso y ya estás en un límite de carbohidratos, lo que podemos hacer es subir un poco más la grasa. Sabemos que en una fase de volumen, cuando llegamos a cierta cantidad de los diferentes macros, tanto de la proteína como de la grasa como de los carbos, bueno, pues podemos subir cualquiera de ellos porque al final va a ser irrelevante. O sea, podemos seguir subiendo de peso y no quiere decir que por subir más las grasas, pues acumulemos más grasa ni nada por el estilo. De hecho, yo, mi caso personal, soy una persona que llegado a cierto punto de carbohidratos, pues me gusta subir más las grasas porque la dieta es mucho más llevadera y a mí me permite subir de forma más sencilla. Entonces, como digo, como mínimo 1 gramo por kilo de peso y a partir de ahí puedes subirlo a 1,2, 1,5 sin ningún problema. Así que para mí esa sería la clave en cuanto a la cantidad de grasa que debemos de tomar. De hecho, en cuanto a los macros, en volumen, que son ligeramente diferentes que en la definición, porque la definición ya sabemos que la grasa la podemos bajar un poco, los carbohidratos son más importantes quizás para mantener el nivel, el rendimiento. Entonces, bueno, aquí cuando tenemos calorías de sobra para jugar con ellas, pues podemos tirar por una fuente u otra, dependiendo de lo que nos guste más. Antonio me dice: ¿es relevante que una creatina tenga sello Creapure? ¿Merece la pena pagar el precio? Pues a ver, Antonio, yo he visto de todo. He visto creatinas que no tienen sello y que son perfectamente válidas, y he visto creatinas que tienen el sello Creapure y dan molestias gastrointestinales, tienen una textura que a mí no me convence demasiado. Entonces, a ver, ¿es importante que tenga el sello Creapure? Pues el precio que sube es un poco, o sea, tampoco quiere decir que sea mucho más cara. De hecho, es uno de los suplementos más baratos que podemos encontrar y con más evidencia. Así que si te quieres asegurar un poco, pues puedes tirar por una que tenga sello Creapure. Ahora bien, yo considero que hay creatinas que no tienen ese sello Creapure, que son igualmente válidas y que están bien también. No quiere decir que nos metan ahí cualquier cosa y digan: esto es creatina. Porque ya te digo, es algo bastante barato y las marcas no se van a complicar con eso. Así que, bueno, puedes optar por una o por otra. Yo es que he visto de todo y no te puedo recomendar una en concreto, ¿vale? Pero bueno, las marcas más tradicionales de toda la vida, incluso marcas que son relativamente nuevas, pues lo están haciendo bastante bien. Y en cuanto a la creatina, ya te digo que son suplementos dentro de lo que cabe bastante seguros. Si a ti te sienta bien, que no te da molestias y demás, puedes optar por las dos. Sofía nos dice: ¿alguna variante para trabajar la zona posterior de las piernas sin que sea el peso muerto? No me gusta nada y no me encuentro cómoda. Hombre, pues a ver, variantes para trabajar esa zona sí que tenemos. Por ejemplo, cualquier ejercicio de piernas, como una sentadilla, ya la va a trabajar. Si no te gusta, por ejemplo, el peso muerto, pues puedes tirar por unas zancadas. Si trabajas en un gimnasio, pues cualquier máquina para femoral, ya sea tumbado, ya sea de pie, pues también viene genial. De hecho, debería ser de las variantes con las que más notes dicho trabajo. Entonces, podemos hacerlo de muchas formas. Si entrenas con peso libre, con barra, con discos y con eso, bueno, pues en lugar de hacer peso muerto tradicional, puedes optar o por un peso muerto rumano o por un buenos días, que el buenos días es un ejercicio también bastante intenso. Oye, ¿que quieres más variantes diferentes? Bueno, pues puedes optar también por los curl nórdicos. Estos son bastante duros y si no les has probado nunca, te les recomiendo porque vas a notar esa zona a fuego. Así que, como ves, son muchos los ejercicios. Yo te diría, por ejemplo, con peso libre, zancadas, te diría sentadilla, te diría buenos días, peso muerto rumano, sentadilla búlgara, todos estos. Luego, por ejemplo, en máquinas, pues tenemos curl femoral, tanto tumbado como de pie. También podemos trabajar igual con alguna polea. Esos serían para mí los imprescindibles. Luego también otros, por ejemplo, con peso libre, con nuestro peso corporal o incluso añadiendo un poco más de peso, agarrando un disco, bueno, pues el curl nórdico sería la mejor opción. Así que, bueno, aquí te doy unas cuantas alternativas dependiendo de si entrenas en un sitio o en otro.
Nacho dice, distribuir la proteína a partes iguales entre las comidas o dejar una gran parte como pre-post-entreno. Te va a dar igual, Nacho. O sea, exactamente lo mismo. Da igual que la dividas a partes iguales, que dejes una gran cantidad para después de entrenar o para antes de entrenar. Se ha visto que esto no tiene demasiada relevancia y de hecho, si nosotros tomamos la cantidad necesaria a lo largo del día, vamos a tener la suficiente cantidad de aminoácidos en el torrente sanguíneo durante todo el día. Va a estar circulando continuamente. Por lo tanto, eso de ¿hay que tomar un batido post-entreno? Bueno, pues a ver, si te encaja y te viene bien, pues lo puedes tomar. Si no, pues déjalo para más tarde y no va a pasar nada. ¿Que le quieres tomar preentreno? Bueno, pues a ver, si entrenas en ayunas sería una buena opción. Si has hecho una comida antes, pues también tiene poca relevancia. Entonces, yo por ejemplo en mi caso personal hago 3 comidas al día, lo divido en 3 partes más o menos iguales, no hace falta que sean exactas, pero bueno, más o menos, y así me va genial. Y en tu caso, bueno, ya te digo, si no te quieres complicar mucho la vida, pues lo puedes hacer así, y si quieres dejar una parte para antes y para después porque te gusta, pues también lo puedes hacer, pero simplemente por eso, porque te gusta, no porque digas que vas a ganar más masa muscular ni nada de eso. No creas esas cosas porque se ha visto muy poca relevancia siempre y cuando tomemos la cantidad necesaria al día. Claudia dice, tengo escoliosis y no sé si puedo entrenar la fuerza. Tampoco encuentro mucha información al respecto. Oye, Claudia, pues claro que puedes entrenar la fuerza. O sea, muchas veces es cierto que cuando somos pequeños o tenemos ciertos problemas de espalda, que también era mi caso de pequeño, pues los médicos nos dicen lo de le vendría bien hacer natación, le vendría bien ir a nadar ciertos días a la semana. Siempre se ha dicho eso, ¿no? Yo creo que es lo más típico, incluso a día de hoy todavía se sigue escuchando. Bueno, pues vale, entrenar es un buen ejercicio, pero a mí en concreto no me viene nada bien. Y os voy a decir por qué. Nadar es un ejercicio que fortalece mucho la espalda, pero que a nivel de la articulación del hombro, si la tienes un poco delicada, pues te la hace polvo. Y de hecho hay muchos atletas, nadadores, que terminan con los hombros, bueno, con dolores, molestias, porque es un movimiento el que realizamos al nadar que implica mucho dicha articulación. Por lo tanto, si tenemos poco espacio acromioclavicular, que eso va a depender básicamente de nuestra morfología, pues podemos tender hacia más lesiones. Así que a mí no es algo que me venga bien y por supuesto, a ver, en tu caso, si tienes escoliosis, no sé el grado de escoliosis que tienes, pero siempre trabajar la fuerza, ya bien sea de forma más o menos intensa, pues te va a venir bien. Más que ejercicios de empuje, ejercicios como por ejemplo los presses, press militar y demás, los ejercicios que más recomiendo en este caso son ejercicios de tracción, ya bien sea horizontal o vertical. Y esto los puedes hacer o con peso libre o los puedes hacer con máquinas si no te encuentras muy segura en un principio. Pero bueno, con peso libre siempre se intenta como compensar un poco más y más si optamos por esas opciones unilaterales. Si hago un remo con mancuernas, pues le hago primero del lado derecho y luego del lado izquierdo y tengo que mover el mismo peso y las mismas repeticiones. En cambio, si estoy moviendo una barra, pues parece que tiro de los dos lados por igual, pero puede que tire más de un sitio que de otro y al final genere alguna descompensación. Por eso es importante en una rutina tener un equilibrio entre ambos movimientos, tanto los multiarticulares que utilizamos ambas partes del cuerpo a la vez, como los unilaterales, como son el remo unilateral con mancuernas, como es por ejemplo un jalón unilateral. Cualquier ejercicio de estos te va a venir genial, Claudia. Así que bueno, hasta aquí las preguntas de hoy jueves. Espero que os hayan resultado interesantes, como siempre. Yo me voy a tomar algo porque ya veis que tengo la voz otra vez un poco rara. Yo creo que es porque hoy me he levantado raro, pero bueno, no creo que sea nada. Así que nada, nos escuchamos de nuevo el lunes y espero que paséis un buen fin de semana. Chao.